Hola amantes del scrap. Arrancamos el año con un proyecto muy hogareño que a la vez nos servirá para reciclar elementos en desuso y objetos que normalmente desechamos. Vamos a realizar un recetario alterando una tabla de cocina, un tenedor y chapas de bebidas. Le daremos nuestro habitual toque vintage con las técnicas mixed media que aplicaremos y complementaremos el proyecto con la colección de papeles de scrap Ingredient de Authentic. Ingredient es una colección de temática de cocina con estilo años 20, que recuerda a la cocina de la abuela, perfecta para hacer un recetario de estas características y poder conservar las recetas de la familia de forma diferente. Empezaremos el proyecto alterando la tabla de madera. Como la madera de la tabla es bastante porosa, vamos a pintar directamente con la pintura acrílica, sin necesidad de aplicar una base de imprimación con gesso. Pintamos la tabla sin preocuparnos mucho porque los brochazos cubran del todo. Queremos que se aprecien las vetas o nudos propios de la madera. Una vez se ha secado la pintura, usaremos el stencil con la pasta de textura para decorar la tabla, tanto por la base como por los bordes, sin rellenar del todo el patrón del diseño para conseguir un efecto desgastado. No te preocupes si queda algún pegote de la pasta por alguna zona, incluso puedes extenderlo con el dedo, para conseguir un aspecto más estropeado en la tabla.
Cuando se haya secado bien la pasta de textura, aplicaremos la cera de acabado. En este caso he usado dos colores, una en tono crema y otra en azul oscuro, que sobre el rojo de la pintura darán un efecto de manchas con un toque metalizado. Como son pastas a base de cera de abeja, puedes aplicarlas con el dedo. Aprovechando que la tabla tiene un hueco rebajado, vamos a hacer el recetario un poco más pequeño que el tamaño del hueco, para que parte de las páginas queden encajadas en el mismo. En este caso las portadas van a medir 16,5 por 11,5 centímetros. Cortamos dos piezas de la cartulina craft a esta medida y redondeamos las esquinas. Comprobamos que las piezas encajan en el hueco. A continuación vamos a cortar la hoja de la colección que trae impresas tarjetas para escribir las recetas. Cortamos con la cizalla las 6 tarjetas a 15,5 por 10,5 centímetros, que será el tamaño que van a tener los papeles que decorarán las páginas del recetario. Una vez cortadas, redondeamos las esquinas.
Seleccionamos el papel de la colección que queramos para forrar la portada y la contraportada. En este caso he escogido el que tiene patrón de azulejo azul y negro. Cortamos dos piezas de 16 por 11 centímetros y redondeamos las esquinas. Una vez hecho esto, vamos a distresar los bordes de los dos papeles y de las dos portadas. Desgastamos con una lima de uñas y entintamos con la tinta Distress. Luego pegamos los papeles a las cartulinas. En este paso vamos a decorar la portada. Primero colocamos el tenedor de madera como adorno, que previamente hemos pintado con pintura acrílica, dándole el mismo tipo de acabado que a la tabla de madera con las ceras. Con la Crop-A-Dile le hemos hecho 3 agujeros al mismo tamaño y distancia que tienen las anillas que voy a usar para encuadernar. Marcamos los agujeros en una de las piezas usando el tenedor de plantilla y perforamos con la Crop-A-Dile. Usaremos esta misma pieza para marcar los agujeros en su gemela y perforar los agujeros de nuevo con la crop. Pegamos el tenedor a la portada. Seleccionamos entre las tarjetas que vienen en la colección la que tiene forma de cartel de bienvenida,
Distresamos e intentamos los bordes para envejecer el papel. Haz 2 tiras negras de cartulina para pegar en ellas las letras troqueladas que ya has elegido para el título de tu recetario. En el resto de tarjetas encontrarás un par de ellas con utensilios de cocina. Recórtalos y pégalos por debajo del cartel superponiendo los elementos.
Para la cara interior de la portada seleccionamos otra de las tarjetas de la colección. Volvemos a redondear las esquinas y a envejecer los bordes. Pegamos en la cartulina salvando los agujeros de las anillas para no taparlos. A partir de aquí comenzaremos a decorar todo el recetario. A continuación te explicaré cómo he hecho una de las páginas para las recetas. El resto de las páginas podrás verlas en el vídeo. También puedes insertar sobres de tamaño C6 de papel craft o de otro color que combine con los papeles de la colección, intercalándolos entre las páginas. Podrás guardar en ellos recortes, fotos, etc. Esta página en concreto está dedicada a la famosa receta de la abuela, que todos atesoramos con gran cariño. He seleccionado el papel azul con el pattern de utensilios de cocina para cortar una pieza de papel de 15 por 9,5 centímetros. Esta pieza la cortaremos por la mitad y marcaremos un pliegue a 5 milímetros del lado derecho de una de las mitades y a otros 5 milímetros del lado izquierdo de la otra mitad. De este modo obtendremos las dos puertas del mueble. Redondeamos las esquinas y envejecemos los bordes nuevamente. Pegamos las puertas a la página por las pestañas que hemos plegado, salvando los agujeros para las anillas.
Seleccionamos dos de las tarjetas que vienen en la colección para decorar los interiores de las puertas. Las recortamos, envejecemos los bordes y pegamos con cinta doble 3D. En la tarjeta de la puerta izquierda pegaremos un imán que nos servirá para el cierre. Para hacer este cierre seleccionamos una de las pegatinas de la colección con forma de banner y la pegamos en un trozo de cartulina negra. Pegamos el otro imán entre medias para que cierre con el que pegamos anteriormente. Recorta dejando un pequeño vivo negro alrededor y entinta los bordes. Pega la tira a la puerta derecha.
Ahora haremos una faja interior para sujetar la tarjeta de la receta, aprovechando una de las tarjetas de la colección. Marcamos 14 centímetros de ancho y le damos medio centímetro más por los lados para marcar los pliegues de las pestañas. Envejecemos y entintamos los bordes. A continuación recortaremos y pegaremos 2 tiras de 0,5 centímetros del mismo papel que las puertas, para tapar las pestañas interiores de las mismas. Pegamos la faja para la receta. Decoramos el exterior de las puertas con pegatinas de la colección. Recuerda hacer etiquetas con papeles combinados en las páginas donde vayas a poner las recetas. Luego podrás nombrarlas con tiras de Dymo. Con la pistola de silicona pegamos las anillas a la tabla por el borde superior. Puedes decorar la tabla enrollando cuerda y con las chapas alteradas con trozos de los papeles de la colección. Espero que te haya gustado la idea y te animes a hacer este recetario para atesorar tus recetas favoritas. Recuerda compartirlo en las redes sociales etiquetando a Up & Scrap para que desde el equipo de The Ladybugs podamos ver tu preciosa creación. ¡Hasta pronto!